Tipo 10 de la noche me hablaron y me dijeron, mira, nos están pagando $3,000 por desaparecerte a vos o a alguien de tu familia, pero danos $1,000 y te vamos a decir quiénes nos están pagando por hacerlo. Entonces yo me acuerdo que les dije, miren, pídanle más porque tienen dinero, yo ya sé quiénes son. Pero desgraciadamente quienes llegaron son policías que ya me conocían, policías que 3 años anteriormente a eso me pasaban hostigando cada vez que me miraban, diciéndome que era gallo gallina, que cómo hacían en el campo para tenerme, si como hombre o como mujer. Me querían desnudar en la calle, queriéndome quitar la camisa por el morbo de ver si tenía o no senos. Eso se publicó un 22 de agosto y por la noche, y ya el 23 teníamos un montón en redes sociales, principalmente teníamos un montón de amenazas, diciendo amenazas de muerte, amenazas de cosas que nos quisieran hacer por supuestamente apoyar pandilleros. Bueno, comentarles que yo me organizo desde el 2001 y justo a partir de los terremotos, ¿verdad? La casa donde yo vivía prácticamente colapsó, ¿verdad? Con los terremotos. Y bueno, la municipalidad nos dijo en ese entonces que no iban a trabajar con la junta directiva que estaba en esa comunidad en ese momento, sino con los afectados directamente. Entonces nos llamaron a organizarnos, ¿verdad? Las 49 familias que éramos de esa comunidad en ese momento. En el 2015 toda la teoría o todo el análisis y reflexión que veníamos haciendo ya nos toca ponerlo como en práctica, ¿verdad? Cuando viene Grupo Roble, ¿verdad? Nos encontramos el 3 de marzo del 2015 a las 7 de la mañana. Empezaron a llorar las motosierras y es allí donde los vecinos se alertan, ¿verdad? Y nos alertan a varios líderes comunitarios de toda Santo Tomás y llegamos y allí empieza la lucha ambiental en Santo Tomás contra los robles, ¿verdad? Que es prácticamente quien ha venido a destruir 40 manzanas de terreno. Antes pensé que todo lo que me pasaba me lo merecía, era como decirte, como que era la consecuencia de lo que yo era, de lo que la gente me hacía ver. Entonces cuando yo conocí que tenía derechos y que había forma de cómo pelearlos de una manera correcta, pues yo me motivé y dije, conforme fui escuchando, me motivé más y pues me integré más a lo que es la defensa de los derechos humanos. Quizás fue hace, 4 años y medio, pues yo no conocía nada de esto, no sabía que existían organizaciones, no sabía que era un hombre trans. Un amigo pues me invita a lo que es una organización, pero era organización de mujeres lesbianas, en la cual yo no me sentí identificado por diferentes pues, motivos, ya que hay una gran diferencia entre ser un hombre trans y una mujer lesbiana. Al llegar a esa organización fue como mi trampolín. Conocí otras personas que me dijeron, Aldo, usted es un hombre trans, y yo me quedé como, ¿qué es eso? Me explicaron y conforme fue pasando el tiempo fui conociendo a los chicos con los que somos fundadores de la organización. Inició de una manera, pues, ¿qué te puedo decir? De la nada. Personas que quizás ya tenían un poco de conocimiento en cuanto a que tenemos derechos, cosa que yo no sabía en ese momento. Bueno, nosotros publicamos en agosto del
el año pasado una investigación de varios meses que básicamente decía dos cosas. Una, que existía una red de policías, de agentes de la Policía Nacional Civil, dedicada a ejecutar pandilleros en bastantes puntos de El Salvador. Una red que se comunicaba entre ellas, eran grupos de WhatsApp, y digamos que uno de los puntos más importantes de la investigación era que dimos y pudimos ver esos grupos de WhatsApp y ver cómo estos policías se comunicaban entre ellos. Y por ejemplo, si un pandillero salía de prisión, se avisaban: este pandillero va a este otro punto del país, y el policía que estaba en ese otro punto lo esperaba y probablemente lo ejecutaba. Había una coordinación para simular operativos, para simular estos enfrentamientos que fueron tan famosos en 2015, que fue un año muy violento en El Salvador. He aprendido y entendido que la labor que yo desempeño no solamente es un trabajo de abogacía, sino también de la defensa de derechos humanos de personas en situación y en condición de vulnerabilidad. Por lo tanto, hoy por hoy sí me considero una persona defensora de derechos humanos. Nosotros damos un proceso de atención y acompañamiento de los casos de personas o grupos familiares en situación de desplazamiento forzado por violencia, ya sea a causa de grupos de maras o pandillas, y también aquellos casos en los cuales se han visto las víctimas obligadas a desplazarse por parte de agentes de seguridad pública. PDDH mantiene o comparte el concepto amplísimo de Naciones Unidas y obviamente de amplia aceptación en el ámbito respecto de que defensor o defensora de derechos humanos es toda persona que, conociéndolo o no, de manera individual o colectiva, realiza labores afirmativas o labores positivas en la defensa del contenido de un derecho específico. Este informe es un proyecto generado por una mesa de varias instituciones con financiamiento del País Vasco, de la Unión Europea, y es un informe que ha llevado varios meses de trabajo. Estamos hablando de cerca de 5 o 6 meses ya de trabajo de redacción del informe, y en este se tuvo la oportunidad de contar con grupos de personas defensoras de derechos humanos de distinto tipo. Pudimos trabajar y entrevistando y participando y escuchando las opiniones de personas que se dedican a la defensa de derechos humanos, tales como los derechos de la mujer, de la juventud y la infancia, de los pueblos originarios o indígenas, de la juventud, de la población LGBTI, de desplazamiento forzado, de los que defienden los derechos medioambientales. También en este estudio se incluyó a periodistas como defensores de derechos humanos. Si, por ejemplo, uno denuncia que hay un abuso de poder de quien lo detenta, en este caso puede ser el poder fáctico, el poder económico, lo que sea, en menoscabo de una víctima, de una persona, de un colectivo, entonces lo que estás haciendo es, esta denuncia sirve para dar a conocer la situación de esa persona. Y en tanto eso puede ser una defensa de derechos humanos, pero no es una cuestión que yo diga, yo soy un defensor de derechos humanos, no. Yo soy un periodista y esto es un medio de comunicación, y uno de los, como nosotros entendemos el periodismo, que es develar lo que está oculto y fiscalizar el poder, pues muchas veces coincide. Pero no es que me moleste, pero sí es bueno dejarlo claro, que nosotros no somos defensores de derechos humanos. En materia internacional se considera que los periodistas también son personas defensoras de derechos humanos. Y al iniciar el estudio nos dimos cuenta que en El Salvador no existe esa concientización de la realidad de que un periodista también puede ser persona defensor de derechos humanos. Bueno, fíjese que hablar de defensores de derechos humanos me obliga a hacer un breve recordatorio de lo que ha sido el trabajo de los defensores de derechos humanos, digamos, antes de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y que tenía que ver con toda esa violencia que había contra toda persona que levantara una voz
en defensa de entonces derechos civiles, derechos económicos, sociales, políticos, y que en ese momento había así como una represión indiscriminada contra cualquiera, que ni siquiera sabíamos que éramos defensores de derechos humanos, que intentara buscar justicia, paz. Digamos que con el paso del tiempo y con la vigencia de los acuerdos de paz, esa violencia indiscriminada, esa persecución como antes había, digamos que ya no se ve así. La situación es bastante diversa en el país. La situación depende precisamente primero de áreas geográficas, también depende de la categoría de derechos que cada persona defienda. Hay situaciones contextuales, socioculturales del país que hacen que cada situación sea distinto. No es lo mismo defender los derechos de los jóvenes que defender los derechos medioambientales. Si bien hay elementos comunes en todos, cada grupo de defensores tiene características únicas que hacen que sus realidades difieran en algunos matices. Ya cuando hacen la tala indiscriminada de árboles, prácticamente el agua se profundiza, ¿verdad? Entonces las familias empiezan a escarbar sus pozos y hay 2 pozos que se secaron, ¿verdad? De la zona. El río se secó. Esto que está acá, que vemos, es lo que queda del río de Cantón El Porvenir, un río que nace aquí a mi lado izquierdo y que prácticamente le han cambiado su caudal, ¿verdad? Ya no tiene la misma carga hídrica, ¿verdad?, que tenía, y prácticamente se ha quedado en riachuelo, ¿verdad? Decirle que era una galería de árboles que había ahí. Talaron 1.311 árboles, eso lo resta el permiso, el estudio de impacto ambiental que ellos presentan al Ministerio de Medio Ambiente, y 24.000 arbustos que ellos llaman al nance, al guayabo, al naranjo, todo ese tipo de árboles de mediana altura que para mí siguen siendo árboles, ¿verdad? Entonces, podemos decir que fueron más de 25.000 árboles que botó, que taló la empresa Roble en esa zona. Y hablando siempre de los ambientalistas, todo lo que pasó con los ambientalistas que por la lucha antiminera allá en San Isidro. Pero también, bueno, y ahora hay situaciones más cercanas que tienen que ver con esta persona que fue capturada en Santo Tomás, Sonia Sánchez. Entonces, como que el tema ambiental es un tema que molesta porque efectivamente toca intereses económicos de personas del gran capital. Bueno, nosotras primeramente tuvimos 4 reuniones con la ministra, con el Ministerio de Medio Ambiente. Era desalentador cuando salíamos de esa reunión de escuchar a la señora ministra, porque ella decía, no, es que ya tienen los permisos, no se puede hacer nada, no se puede detener. Y nos decía de que ella no podía detener el proyecto porque no se podía acreditar una demanda, ella como ministra. Pero nosotros los que estábamos acá en el territorio sí nos acreditamos demanda, ¿verdad? En mi caso fueron 2 demandas, una por coacción y una por difamación y calumnia. Ella prácticamente, para mí, se volvió cómplice de la empresa, ¿verdad? Porque ella sí podía detener el proyecto, porque el permiso ambiental para mí tenía caducidad. La investigación, desde nuestra perspectiva, concluyó que existe un grupo de personas que están más vulnerables que otros en general. Y según lo que nosotros pudimos apreciar, el grupo más vulnerable dentro de El Salvador son las mujeres. Las mujeres, tanto cisgénero como transgéneros. Que si ya constituye una complejidad mayor ser una persona defensora de derechos humanos, independiente de la categoría de derecho que se quiera defender, agregarle en la realidad salvadoreña ser una mujer que defiende derechos humanos es una situación aún mayor de riesgo. Yo estaba boca abajo y vi sangre en el piso, mi ojo totalmente cerrado, no podía respirar bien, me dolían las costillas, me dolía mucho el pecho.
la faja que uso de alguna manera me protegió los pechos, pero al quitarla estaba morado. Cuando se percataron que estaba despierto, llegaron, me pusieron la bota en la cabeza, una bota en la cabeza, la otra en la columna, y saltaban en mi cabeza y en mi espalda. Yo sentía que me quedaba desmayado de nuevo. Sentía que ya no iba a respirar, que no iba a aguantar un golpe más. De la nada vi que asomaron unas camionetas. Llegó Carla Velar, ella en ese momento era la directora de Concavis Trans. Llegó Billy Rivera, director de HT El Salvador, y otro compañero de HT El Salvador. Cuando yo los vi a ellos fue como tener una esperanza. Y ahí me cambió la historia, porque ya no fue el barranco, o sea, ya no fue aparecer muerto en un barranco a manos de la policía, con cara de que fueron los pandilleros, ¿verdad? Si los derechos humanos no hubieran estado pendientes de mí en ese momento, no sé cómo me hubiera ido dentro de una cárcel. Y fíjese que en muchas ocasiones ocurre que son digamos, empleados de, por ejemplo, que están en los territorios, en todo el país, que todavía tienen mucha discriminación con gente como Aldo. Que cuando, por ejemplo, llegan a un hospital o llegan a una institución pública a pedir un servicio, lo primero que le dicen es, mire, pero usted se llama de una manera y su apariencia dice que usted es otra persona, ¿verdad? No existe legislación en El Salvador específica que proteja ni revise la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Esa es una evidencia pública que es fácil que la pueda encontrar cualquier ciudadano, que no existe un cuerpo normativo o alguna ley, algún decreto que proteja, ni que defienda, ni que acompañe el proceso de las personas defensoras. Además fue uno de los sentir generalizados de todas las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos en El Salvador, decir que no cuentan con protección jurídica. Y pareciera ser que este es uno de los elementos más reclamados por las personas que se dedican a la defensa de derechos humanos, en que el Estado de El Salvador debería generar precisamente estos instrumentos legales. Al inicio de cuando se empezaba a denunciar los grupos familiares que estaban saliendo dentro de las comunidades, el Estado negaba la existencia de este fenómeno. Manifestaban que los grupos familiares o las personas de forma individual salían por situaciones de pertenecer a grupos de pandillas o por el tema de no pagar las extorsiones o las rentas. No había una atención o una institución encargada de acompañar a estas víctimas y la mayoría se remitía a las organizaciones de sociedad civil. Yo le voy a ser franca, yo nunca entendí la razón por la cual el Estado de El Salvador seguía insistiendo en que eso se llamaba movilidad humana y en que no se llamaba desplazamiento. Yo nunca he tenido claro cuál fue la razón, fíjese, porque le he preguntado a muchos funcionarios y no me han sabido dar una respuesta concreta. Es un poco complejo el hablar del tema de la figura de las personas que estamos acompañando víctimas y sobre todo el tipo de víctimas con las que nosotros trabajamos, las víctimas de desplazamiento forzado, porque al negar la existencia de este fenómeno como tal y sobre todo sus causas, se invisibiliza el trabajo que estamos realizando. Por ejemplo, el tema de los acompañamientos que se dan a las víctimas al momento de interponer denuncias. Una de las barreras es que no existe esta situación y por lo tanto no le vas a dar atención, y en muchos de los casos se criminaliza a las personas que estamos trabajando y que estamos atendiendo a estas víctimas. No es la defensa de derechos humanos para delincuentes como tal. Los derechos humanos defienden personas que están vulneradas en sus derechos y por eso necesitan ser defendidas. Entre ellas, y claro, ¿por qué no? Las personas privadas de libertad y ¿por qué no? Absolutamente todas tienen derechos, ¿verdad? Si no, bueno, no sé qué clase de selva llegaríamos a estar y no estamos tan lejos. Sabíamos que no iba a servir de mucho poner denuncia acá. De todas formas lo hicimos. Pero cuando pusimos la solicitud de medidas cautelares ante la CIDH, ahí sí hubo una respuesta como mucho más expedita de parte de la policía y nos ofrecieron PPIs. Evidentemente nosotros lo que decíamos es que nos íbamos a sentir seguros si investigaban el origen de las amenazas, que nosotros sabíamos que eran policías.
Y sabíamos porque muchas de las páginas que investigamos para el reportaje, para la investigación, eran manejadas por policías y nosotros lo habíamos probado. Que funcionen las instituciones, dar garantía de funcionamiento de las instituciones. O sea que aquí, por ejemplo, cuando se denuncia a un policía, que efectivamente a ese policía se le sigan los procedimientos que corresponde. Y si hay que denunciarlo penalmente, hay que denunciarlo penalmente y no buscar mecanismos de protección a alguien que efectivamente se sabe que ha cometido una infracción. Y la mayor cantidad de recomendaciones van dirigidas al Poder Estatal, al Estado en sí. Siendo que creo que la primera y la más importante, que es unánime, es la necesidad de que exista una legislación que proteja a las personas defensoras de derechos humanos y proteger finalmente la realidad que deben enfrentar las personas defensoras de derechos humanos en el país.